Buenos días. Vamos a comenzar la segunda sesión de este encuentro, que es una mesa redonda sobre sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad. El primer interviniente va a ser el doctor Antonio María Paciuto, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Sacro Cuore en Roma, en Italia. Es especialista en medicina interna y es miembro del Consejo Europeo de Medicina Ambiental. Y nos va a hablar fundamentalmente de enfermedades emergentes, enfermedades convergentes, fibromialgia, síndrome químico múltiple, hipersensibilidad. Es el momento de un cambio de paradigma, inevitable e indispensable. Cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias, Angelino. Quería dar las gracias en primer lugar a CONFES por organizar esta jornada y por invitarme. Y a continuación quería pedir disculpas por mi español, que no es como me gustaría fuese, no soy español. Y español entonces no es mi lengua madre, ni tampoco es mi lengua padre, porque mi madre y mi padre eran italianos. Pero seguro lo entenderemos porque hablaremos de algo que nos interesa a todos. Entonces, sobre todo es el cambio de paradigma de lo que quería hablar. Yo estoy aquí en representancia de dos asociaciones, la Academia Europea de Medicina Ambiental, donde yo me formé hace 15 años, soy miembro del Consejo Directivo, y de ASIMA, de la que soy presidente, que es la Asociación Italiana Medicina Ambiente y Salud. Y veremos por qué tenemos que hablar de medicina ambiental, porque ya lo digo con alteración, pero lo sabe todo, que estas enfermedades, sensibilidad química múltiple, fibromialgia, todas se llaman emergentes, son enfermedades A, multisistémicas, lo saben todos los pacientes porque van a ver todos los sistemas de los órganos. B, multifactoriales, las causas, hablaré sobre todo de las causas, intentando con mucha humildad, pero con mucha fuerza, ir a buscar la causa. Y son enfermedades ambientales, porque casi todas estas causas son causas ambientales. La medicina ambiental, ¿qué es? Simplemente la medicina ambiental trata de todas las enfermedades, la causa de los adversos efectos en los seres humanos que resulta de los cambios antropogénicos del ambiente. O sea, el hombre, el ser humano antropogénico va a cambiar el ambiente, es lo que ha pasado en los últimos 40 años, es impresionante, poniendo el ambiente sobrecarga de todo tipo, química, física, biológica, social, y nos vamos a encontrar con nuevas enfermedades, porque esta está estrechamente relacionada con esa causa. Eso se sabe muy bien, que tiene nombres distintos: sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, sensibilidad fibromialgia. Yo estoy viendo pacientes que tienen enfermedad del avión enfermo, personas que trabajan piloto, azafata, enfermedad del síndrome del edificio enfermo, o sea, todas que son, mira, son relacionadas. ¿Por qué? Porque los síntomas pueden pasar de uno al otro, pues saben bien los pacientes, y la causa son la misma, puede ser la misma. Yo desde hace 2 años y medio vivo en Canarias y me fui a recopilar simplemente lo que es la gravedad del tema. 21.000 canarios con sensibilidad química múltiple. Así en España, la fibromialgia no se ve, se sufre 6% de las mujeres en España. No sé si en España hay, no sé, 40 millones de personas, 20 millones de mujeres, 6% de 20 millones, son 60 por 1000, llegamos a miles y miles y miles de personas y miles de familias. Por eso digo, una enfermedad rara, no, una enfermedad importante. 70.000 canarios, no 70.000 españoles. Dolor crónico, fatiga, depresión. Y esa es la realidad. Lo más importante que es que los médicos no lo conocen. Gran dificultad en diagnosticar esta enfermedad. Es el punto clave de que hablaré ahora, el diagnóstico. Cómo hacerlo y qué tipo de diagnóstico. Por eso fundamental es una formación hablar a médico. Entonces, ese señor, ¿quién es? Es un iraní que estudió en Alemania y que se murió hace 2 años, es el inventor de la psicología positiva, me gusta el adjetivo positivo, si nosotros no fuéramos positivos no estuviéramos de hoy, y que escribió entre otros un libro. El libro se llama Para conseguir algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Tenemos que hacer algo nuevo, porque si no vamos demasiado lento. No hablo de reconocimiento, hablo sobre todo de la ayuda clínica a estos pacientes, o sea, cambio de paradigma. El diagnóstico. El diagnóstico, a mí me gusta ir a las raíces de la cosa
della relazione, dello tema in medicina, le gusta la origen y la etimología de la palabra. Yo no he estudiado griego, pero he leído que diagnóstico significa reconocimiento a través de, o sea, yo voy a ver discernimiento, distinción, pero lo más importante que es que significa también decisión, resolución, decreto. Si yo hago un diagnóstico, tengo que saber cómo actuar, decisión. Eso es fundamental, que veremos ahora enseguida por qué. Porque el diagnóstico puede ser un diagnóstico descriptivo, diferencial, pero lo más noble, importante, central, el diagnóstico etiológico. ¿Por qué? Porque si yo hago un diagnóstico que se queda descriptivo o se queda sintomatológico, cefalea, mal de cabeza, ¿cuál puede ser la acción a través de la palabra diagnóstico? Actuar. El diagnóstico es cefalea. Vale, terapia, ayúdenme por favor. Si el diagnóstico es cefalea debida a un meningioma, muy bien, entre comillas, yo sé cosa hacer, hoy la cirugía nos ayuda, el paciente se va a operar, se quita el meningioma y vive 60 años más feliz. Pero cefalea puede ser debida al hecho que nosotros estamos respirando compuestos orgánicos volátiles que vienen de la mesita de noche, que vienen del parquet. Entonces, si ese es el diagnóstico, yo sigo con la vida, terapia. Si viene de la mesita de noche, ¿cuál es la terapia? Muy bien, la tiramos, la regalamos a la suegra en Navidad, ahora que está en Navidad, lo que sea, pero deshacerse de eso. Si el diagnóstico no va a la causa, imposible. Y sensibilidad química múltiple es simplemente un diagnóstico, perdón, yo estoy aquí para provocar, porque me gusta la provocación, me gusta que sin provocación no se va. Provocar significa hacer algo para que se haga algo. Si el diagnóstico se queda así, sensibilidad química múltiple, ¿cuál es la terapia? Evitar, ¿vale? No es suficiente, para mí no es suficiente. Fibromialgia tiene dolores por todas partes, vale, hemos visto, seguro, fundamental, se va, pero vamos paralelamente a la causa, intentamos. Claro, es un diagnóstico muy claro, empezamos con la cosa que ya se sabe. Entonces, relaciones, estas son enfermedades, diagnóstico descriptivo, no, mira la calidad del médico del paciente. El diagnóstico tiene que ser descriptivo, el diagnóstico tiene que ser etiológico. ¿Qué pasa? Un poco más de ambición, de dignidad. Mira esto que pasa aquí, por ejemplo, esto me gusta mucho. El doctor dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. El viejecito dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Parece una broma, pero claro que es la edad. Vamos, si yo digo la edad, ¿cuál es la terapia? Como el DNI, yo voy a cambiar. Si el diagnóstico es edad más en la postura, el ejercicio físico, puede hacer 1000 cosas. Por eso es importante intentar. No es que llego yo con la varita mágica y descubro toda la causa de esta enfermedad. Pero la actitud, cambio de paradigma, tenemos que intentar hacer. Multisistémica, multifactoriales, ambientales. Entonces, Carta de Derechos de los Pacientes. Esto está reconocido en Italia, en España, en el mundo. Entonces, recibir atención, cuidado, y falta la cosa para mí, una de las más importantes, derecho al diagnóstico etiológico. Doctor, ¿por qué yo tengo, los primeros 40 años de mi vida estaba bien? ¿Por qué ahora no puedo oler a nadie antes lo olía? ¿Por qué? Como la literatura científica, aquí viene la investigación, la importancia de la investigación es fundamental, pero ¿qué es la investigación si nosotros médicos no vamos a traducir en la práctica clínica de cada día lo que los investigadores con mucho tiempo, dinero, energía, pasión descubrieron? Es, perdón, una bofetada al investigador. Y ahora vamos a ver qué pasa, porque el investigador ha descubierto muchas relaciones entre enfermedades y posibles causas. Diagnóstico etiológico. Mira, ¿sabías que el herbicida más famoso y más usado en el mundo está directamente relacionado con los síntomas de fibromialgia? Viene de la literatura. El glifosato, que lo comemos, afecta a nuestro sistema inmunológico, hormonal, bioquímico, genético. El investigador nos dice lo que está pasando. Y te dice, mira, pasa esto, sí. ¿Por qué pasa? 1000 cosas, electromagnético. Incluso el glifosato. El glifosato distribuye la flora intestinal, como hemos visto. ¿Qué está pasando? La importancia microbiota. El glifosato produce inflamación de la fibra nerviosa y esta se relaciona con los dolores y la rigidez. Mira, que acaban de decir nuestro amigo, el sistema nervioso, el glifosato. El glifosato bloquea la comunicación entre neuronas y produce pérdida de memoria. Y entonces, provoca
Si un paciente acude a un médico y lleva y tiene síntomas con fibromialgia, densidad química multiplicidad y el médico, perdona, no le hace una prueba en la orina de glifosato, para mí se queda corto, para mí no hace todo lo que tiene que hacer, porque tenemos el hecho que el glifosato está por todas partes. Muchos de nosotros lo comen, muchos de nosotros saben y no afecta, y muchos otros se quedan y vienen enfermedades. Que estaba leyendo hablando de PubMed, de licitación de artículos, que la celiaquía tiene la misma alteración anatómica, histológica a nivel del ovillo intestinal que lo que pasa cuando llega el glifosato al intestino. ¿Y cuántos médicos que tratan de esto van a pedir a los pacientes el analítica de glifosato en la orina? Vale. Se pide y que cuando sale positivo se abre un mundo de terapia. Alimentación, quitar el glifosato, eliminarlo con medicamentos específicos. Y eso es una cosa que todos nosotros tenemos que agradecer a estos pacientes, porque estos pacientes con sus enfermedades nos da la posibilidad, nosotros médicos, si actuamos con nuestro cambio de paradigma, de descubrir lo que la causa que a ellos ya está afectando y a lo que vive con ellos, que están tragando, todavía no afecta, pero están llenando en la cuba, están ya machacando el sistema nervioso inmunitario y todavía no se llega. Entonces, cuando se va a hacer así, se descubre un mundo totalmente nuevo. Esta es la salud, cuando, como decía Leonardo da Vinci hace 500 años, un equilibrio entre capacidad de compensación y factores perturbadores. Si este es más de uno, tenemos la salud. O sea, si lo que llega a nuestro organismo, entre estas miles de posibles causas de sobrecarga, nosotros aguantamos, estamos en salud. ¿Qué pasa? Que en los últimos 40 años los factores perturbadores se han, ¿cómo se dice? Un disparate, ¿vale? Química, física, nanopartícula, insecticida, pesticida, metales pesados, ftalato, bisfenolo, smog, y la capacidad de compensación se ha reducido, porque estamos todos bajo estrés, nadie se ocupa de ayudar al organismo. Por supuesto, llegan enfermedades y enfermedades nuevas. Y esto es la actitud. Tenemos que hacer como Sherlock Holmes. Mientras que hay pacientes, vamos a ver de dónde vienen estas enfermedades. Y esto es lo que pasa. Esto para mí es muy importante, esa diapositiva que tengo del amigo, el director del laboratorio de Berlín, uno de los más importantes de Europa. Aquí viene el paciente, aquí, en este punto, ese es el tiempo. Aquí acude el paciente que tiene el síntoma. ¿Qué ha pasado aquí? Nacemos ya con situaciones enzimáticas genéticas, vale, pero después toxina, agente patógeno, tal. Llegamos aquí, dolor, no necesidad química mucha, no aguanto más. Pero ¿qué ha pasado aquí? El médico tiene que poner la vista y el corazón, no aquí, sino aquí, en el cuerpo entero, y a través de la analítica descubrir lo que se queda y eliminarlo. Y hacer una terapia de eliminación y de, los alemanes dicen, exposición stop, bloqueo de la exposición a lo que hemos descubierto, porque cada uno es distinto. ¿Cuál es la tarea difícil? Que si, por ejemplo, esta enfermedad tiene 100 causas, en el paciente X pueden actuar 27 de estos 100, en otro actúan 32, de que 2 son igual a esta y 39. No hay el marcador, sí, bien, muy bien, el marcador te dice lo que ha pasado después que ha pasado todo esto. Pero la pregunta es, ¿por qué mi organismo funcionaba bien hasta los 47 años y después funciona mal? Mira, usted tiene el estrés oxidativo, hidroxidativo, la ATP bajo, la mitocondriopatía, muy bien, 5 minutitos. Y vale, ¿y de dónde viene? ¿Por qué el ATP funcionaba bien hace un mes y ahora no funciona bien? Etiologías. Y eso es lo que pasa. Hongos, ftalato, bisfenolo, nanopartícula. Y a cualquier paciente que acude al médico, mira, por favor, llévame una ortofantomografía. No porque todo culpa o relacionado, porque puede ser, sí, lo digo yo, no, lo dice la literatura científica, digo miles de casos clínicos. Entonces, como puede ser debido, dicen muchísimos pacientes, a un implante de titanio que el paciente tiene alergia, no aguanta el titanio, el mercurio, la amalgama, muchas cosas, tenemos que hacer esto. Pesticida, eso es donde tenemos que buscar. Y esta viene de Martin Pall, que todos conocen. Martin Pall escribió un libro hace 20 años, 17, Explaining Unexplained Illnesses. Y habla de fibromialgia, densidad química múltiple, nos da ya la manera de leer, interpretar a nivel químico, bioquímico, inmunológico. Estos son los actores. Mira, aquí tenemos que profundizar.
Claro que hay bacterias, virus, estrés, pero hay campo electromagnético, biocida, hongo, mercaptano, tioéter, suavizante, plástico, metales, aquí, y todo esto determinan todo esto, mitocondria, inflamación, que se pueden analizar a través de esta analítica, y yo lo voy pidiendo en el laboratorio, y se está haciendo, lo envío en Alemania, hasta que aquí se disponible un poco el laboratorio, no me pidan, por favor, para el glifosato 300 euros, yo le envío a Alemania 60 euros en vez del glifosato y todo esto. Los metales pesados, 20 metales pesados en la orina, perdón, hablamos de cosas concretas, 199 euros, me fui al laboratorio, 400 euros. Entonces, esto es donde tenemos que poner aquí, historia clínica, hipótesis diagnóstica, aquí, analítica para averiguar la causa. Es el Martin Pall, todos lo conocen, mira el vídeo que habla, hace 20 años, y está todo demostrado, la posibilidad en Italia. Entonces, ¿por qué no podemos seguir fingiendo? No podemos hacer la política de la avestruz, esa es la realidad. Tenemos que informar, lo que estamos haciendo, formar. Hicimos formación a médico en Italia, sí, nuestra asociación, más de 150 médicos. La hicimos en Barcelona, sí, la hicimos en Barcelona en 2014, invité yo personalmente a Martin Pall, al presidente de la Academia Europea y tal, y ahora estamos intentando seguir, formar y actuar, porque si no vamos a introducir en la práctica, y quindi vamos, activámonos. Esto, ¿por qué existe la activación? Porque los médicos todavía no han entendido que estas enfermedades están debidas, son muy importantes y están debidas a esta causa. Sobre todo hay una falta de formación de médicos y eso en este lugar tenemos que dar. Entonces, para hacer diagnóstico, dos niveles, muy rápido. Biomonitorización, o sea, el paciente que lleva, y monitorización ambiental, para ver lo que se puede llegar al paciente a través de su entorno de vida. Este es un ejemplo. Biomonitorización, mira, los metales que pueden hacer, efecto todo esto, cada uno de estos tiene kilos de literatura científica de riviste como PubMed. Y cada uno de estos es 1, 2, 3, 4 horas de formación que hacemos en nuestra escuela. Porque los metales pueden hacer efecto tóxico, pero efecto tóxico y inmunológico se pueden analizar. Claro que se pueden analizar. Es el examen de metales pesados en la orina después de estimulación con DMPS. Quizá hablaremos, no tengo tiempo, pero en la pregunta el paciente toma un DMPS, que es un quelante, se toma un poco de agua, después recoge la orina, son 20 metales pesados, con una muestra de 30 mililitros de orina. Mira, le cambia la vida y la historia al paciente. Este es un paciente que le ha salido molibdeno, cobre, cadmio, plomo. Tenemos que saber, arsénico, la OMS dice que es un cancerígeno. Entonces, la OMS dice que es un cancerígeno y que puede provocar enfermedad inflamatoria inmunológica. ¿Estamos expuestos al arsénico? Sí. ¿El agua? ¿Tenemos enfermedades nuevas? Sí. ¿Quién va a medir si el paciente lleva arsénico? Porque si lleva, cambia la vida a él y a toda la familia. ¿De dónde viene? Del agua. Vale, purificador, tal. El cadmio, ¿de dónde viene? El molibdeno. Viene de algo que está en la boca, mercurio. Vamos, seguimos con la parte odontológica. En Alemania existe la odontología ambiental. Hicimos un curso hace 2 años en Barcelona, vino el compañero, amigo del presidente de la asociación, hizo traducción en español, 20 médicos dentistas, todos súper interesados en eso. Tenemos que hacer formación, porque tenemos todo. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que voy a analizar. El test de información supositaria que se utiliza, el ATP, la IP10, que es un producto por la estimulación de la citoquina del interferón gamma, ese está en italiano, ese son el polymorfismo genético, y tenemos ya el test de formación linfocito. El paciente está alérgico al paladio, al cobalto, pero si un paciente que tiene cualquier enfermedad que sea relacionada con la inflamación crónica, la silent inflammation, y estos pacientes lo son, ¿sí? Y lleva en la boca una corona de cromo cobalto, paladio, y se la tiene, no se la quitan y se sigue viviendo así, nunca tendrá a llegar a una mejora importante. Entonces, test LTT, sale esto y va a ser un trabajo odontológico. La modulación ambiental, formaldehído. ¿Se puede hacer? Sí, es un cancerígeno de clase 1. Entonces, aparatito, 40 euros, se compra esto, se pone en la habitación, 2 horas, mira que sale. Si sale aquí formaldehído, tenemos que saber de dónde viene. Decide de noche, ¿por qué? Porque si no vamos a respirar un cancerígeno siguiendo haciendo toda la cosa, que está bien, la gimnasia, la vitamina, está todo bien, pero el efecto es una décima parte si no vamos a quitar la causa, y ese es el límite máximo tolerable. Entonces, termino.
¿Cuál es el objetivo de Axima? Traducir en la práctica diaria del médico, hospitalario, todo lo que sea de cabecera, la enorme cantidad de datos científicos que demuestran la creciente evidencia de cuántas enfermedades están estrechamente relacionadas con este tipo de sobrecarga. Mira aquí, cada una tiene la posibilidad de ser averiguada por esta analítica. Hoy tenemos nueva prueba de laboratorio para demostrar claramente esta relación y de allá se empieza. Entonces, esa es mi propuesta clara que quiero hacer, porque comentaba antes la presidenta ayer que este encuentro es maravilloso, interesante, relaciones, no tiene que ser un punto de llegada, sino tiene que ser aprovechando un punto para proponer algo que hacer en los próximos futuros. O sea, ¿qué estamos haciendo en Italia con la red de médicos? Ofrecer una formación específica médico-dentista profesional de salud basada en los principios de la medicina ambiental con sólidos fundamentos de bioquímica, inmunología, fisiopatología, toxicología, todo lo que estamos haciendo. Las enfermedades crónicas son enfermedades multicausales. El médico tiene que buscar la distinta causa que determina la patología. Muchas son ambientales. Utilizar moderna análisis de laboratorio para llegar a un diagnóstico etiológico, premisa fundamental para una terapia que hemos hablado antes de medicina personalizada. Así que ahora sí personalizada, porque voy a ver lo que pasa en el paciente, que es único. Y para llegar al reconocimiento médico legal. Porque el reconocimiento médico legal llegará cuando diga, mira, yo tengo una sobrecarga de este cancerígeno, formaldehído, arsénico, con un polímorfismo genético. Llámalo, Pepito, fulanito, lo que quiera, pero eso es mi situación. Ayúdame el sistema de salud. Está obligado a hacer. Europa EM en Europa, Axima en Italia y Fundación Laboral en España y otras asociaciones de este tipo lo están haciendo. Trabajando en colaboración con esto, seguro que llegaremos a efectos muy importantes. Y termino con esa porque siempre desde cuando jugaba fútbol, lástima, han pasado unos años, siempre me ha gustado el trabajo de equipo. Solo con el equipo, porque cada uno hay el investigador que le gusta más, el clínico, todo un grupo que tiene que colaborar. Por eso esa es la imagen con la que os saludo y doy la gracia, que gracias a la cooperación pueden obtener resultados de otro modo imaginable. Mira aquí los perros, aquí los gatos y tal, que parecen que tienen que pelearse cada uno. Digo, mira, necesitamos una buena cervecita. Solo no llegamos a la cervecita. Entonces el perro se pone aquí, el perro al otro, el gato. Solo una cosa, cuidado, porque fíjate, lo has visto, el peligro es que se coge la cerveza y se da. Vale, pero no, aquí los tres y colaborando todo se llega. Por eso, yo, gracias por la atención, espero que esta colaboración siga y que introducimos cada vez más en la práctica lo que ya los investigadores cada día más nos están diciendo. Gracias. Muchas gracias, doctor Pachirto. A continuación va a intervenir la doctora Pilar Muñoz Calero, que es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Pediatría, Neonatología y experta en Medicina Ambiental. Es la directora médica de Healthcare Blue y presidenta de la Fundación Alborada Blue y es codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora docente de la Facultad de Medicina. Nos va a hablar la doctora Pilar Muñoz Calero de la visión panorámica y factores en común de las patologías SQM y HS, o sea, síndrome químico múltiple y electrohipersensibilidad. Pues para que quieras. Hola, buenos días, casi buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, sobre todo a las organizaciones, a CONFES, a su presidenta, a su vicepresidenta y a todos los asociados y realmente a todas las personas afectadas, porque si hoy día de verdad tenemos conocimiento de esta patología, yo soy una persona afectada de sensibilidad química hace muchos años, ya podemos hacer más de 20 años, cuando uno se metía en internet no encontraba nada. Hoy realmente es la realidad de las personas, aunque todavía falta mucho, pero ya realmente es algo que se ha extendido muchísimo. Muchas gracias sobre todo a todas las personas afectadas y a todas estas asociaciones que tienen realmente una fuerza impresionante. Bueno, yo voy a hablar sobre todo un poco sobre las generalidades, tenemos poco tiempo, entonces, bueno, sobre todo las cosas que vamos a encontrar en común entre la sensibilidad química y la electrosensibilidad, porque después el doctor Reino Marenfur nos hablará más directamente en profundidad de lo que es la electrosensibilidad. Con respecto a la sensibilidad química, me gustaría pues, un poco ponernos al día con respecto a los estudios de prevalencia. Ya entre el 2018 y el 2019 se publicó
publicaron 4 estudios sobre la prevalencia de sensibilidad química en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suecia. En Estados Unidos vemos en el 2016 que el 12,8% de la población tenía sensibilidad química diagnosticada por un médico, mientras que el 25,8% reportaban ellos mismos padecer la sensibilidad química en base a notar una especial sensibilidad a los químicos diarios. En España podemos ver que la evidencia analizada estima una prevalencia, según el Ministerio de Sanidad, consenso revisado ya del 2015, entre el 0,2% al 4%. Podemos ver cómo en Australia el 6,5% de la población tenía sensibilidad química diagnosticada a través de un médico, en el Reino Unido 6,6% y en Suecia vemos como el 3,6% de la población tenía sensibilidad química reconocido ya por un médico. Aquí he hecho una pequeña recopilación de algunos documentos oficiales de sensibilidad química en España, según el Ministerio de Sanidad. Después la actualización de la evidencia científica también del Ministerio de Sanidad en el 2015. Protocolo de mejora de atención a las personas con sensibilidad química en la Junta de Andalucía y también a través de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Aquí tengo que comentar que realmente hemos dado un gran paso, porque yo tuve una reunión con el consejero de Sanidad y la verdad que en esta situación, un protocolo que muchas personas afectadas podían llevar a los hospitales cuando tenían que tener cualquier tipo de intervención, una colonoscopia, cualquier tipo de intervención, pues no tenía mucho sentido. Cuando llegaban allí los médicos decían que no sabían lo que hacer, y que lo hacían, pues bueno, porque de alguna manera pues eran recomendaciones y que podían tenerlas en cuenta. Pero cuando me reuní con el consejero de Sanidad, me dije, ¿no cree que sería mejor, señor consejero, aunque hiciéramos una serie de presentaciones y de pequeños cursos a los médicos en los diferentes hospitales y en los centros de atención primaria para intentar que efectivamente esto sea ya un punto de encuentro entre los pacientes y los médicos y que sepan mejor por qué van a hacer las cosas? Bueno, así ha sido. Nos pusimos en contacto con los diferentes, por ejemplo, con el coordinador de la gerencia de atención primaria de los 450 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid y se ha hecho ya un curso. Han sido 2 días y vinieron casi 100 entre médicos y personas de las áreas sanitarias y realmente con una grandísima acogida porque tienen un grandísimo interés. También el otro día estuvimos en el hospital de Móstoles, ahora tenemos la preparación también para el hospital clínico, estamos también con el hospital La Paz, con el Greco de Marañón, etc. Es decir, creo que es un buen avance porque lo que nos estamos dando cuenta es que los propios médicos están queriendo saber ya qué es lo que pasa. Es muy raro el médico que no se ha encontrado en algún momento a alguna de estas personas. Estamos ahora mismo actualmente, hoy he tenido que venir aquí, pero realmente tenía que estar en la Facultad de Medicina dando clases en la asignatura optativa que tenemos, que es el 3er año que la impartimos y que la asignatura se llama, para que no lo sepa, o cambias de conducta o cambias de planeta. Realmente es impresionante la cantidad de gente, ¿no?, que se ha apuntado y tenemos 100 alumnos, llevamos toda la semana dando clase. El otro día pues fue muy impactante, vino la vicepresidenta de Confex, María López Margallana, estuvo explicándole un poco lo que es desde las asociaciones a estos, son alumnos de primero a sexto de medicina. Y el primer día yo pregunté, ¿alguien ha oído hablar de lo que es la fibromialgia, de lo que es la sensibilidad química múltiple o el síndrome de fatiga crónica? No hubo ni una sola mano. Es decir, una cosa son los médicos que ya les ha podido sonar y otra cosa son los alumnos de medicina. Bueno, realmente creo que todas estas personas que han estado ahí han salido, ha habido también pacientes que han estado dando su testimonio, ayer estaba también Nicolás Orea, hablando de cómo la relación de los tóxicos con todas estas patologías y realmente, pues bueno, creo que poco a poco, entre todos, vamos a ir consiguiendo que esto se reconozca cada vez más. Creo que es muy importante hablar también cómo el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tiene en cuenta ya las patologías de sensibilidad química dentro de la neurología laboral, como la endocrinología laboral y inmunología laboral. No me da tiempo a hablar sobre ello, simplemente que sepáis, porque si no me voy a comer todo el tiempo para la charla, pero está aquí para que tenga interés. Aquí vemos también más datos que cogido también el gobierno de Canadá. Es un país de referencia en cuanto a sensibilidad química. En la institución Canada Center for Occupational Health and Safety, dependiente del gobierno, estableció en el año 2015 una política de lugares de trabajo libres de fragancia. Vemos también, después de haber oído al doctor Pachuto, que conozco ya desde hace muchos años, cómo hay un reconocimiento internacional de la medicina ambiental. Ya podemos ver que
el propio Parlamento Europeo habla como que hay que considerar unas nuevas enfermedades o síndromes que han aparecido en los últimos años, como la hipersensibilidad química múltiple, síndrome de las amalgamas dentales, hipersensibilidad a los campos electromagnéticos. Como veis, ya esto está incluso también en el Parlamento Europeo. Aquí podemos ver algo, simplemente nombrarlo, que esto es muy importante, que sepáis que en un libro de toxicología llamado Toxicological Question and Mechanism, es un libro en el que el doctor Martin Pall, bioquímico, ya habla sobre multichemical sensitivity en un capítulo, el capítulo 92, en el que todo ese capítulo de alguna manera pone evidencias de cómo es una patología orgánica. Fijaros lo importante, porque este libro es un libro que después está revisado por tres toxicólogos independientes, de tal manera que es muy difícil que de verdad acepten un capítulo que no consideren que tenga las suficientes evidencias científicas. Aquí tenemos referencias que también os he puesto. También es importante en el capítulo 50 de la Enciclopedia Británica de Psiquiatría, que es de obligada estudio en Inglaterra, como hay un capítulo entero también hablando de cómo la sensibilidad química múltiple no es una enfermedad psicológica ni psiquiátrica. Entonces, simplemente para vuestra información, ahí lo tenéis, aquí he puesto más evidencias para que quien quiera tenerlas. Bueno, electrohipersensibilidad. He tenido la gran oportunidad y el privilegio de poder asistir a un congreso donde me invitaron a dar una ponencia sobre sensibilidad química y electrosensibilidad, y he estado en contacto con los mejores expertos, o con algunos, por supuesto, no quiero estar todos, pero con algunos de los mejores expertos sobre electrohipersensibilidad. Y realmente traigo cosas más frescas, ¿no?, que también quería compartirlas con vosotros. Esto sería un poco generalidades. Se sabe que existe una clara evidencia del daño causado por las exposiciones a los campos electromagnéticos y el mecanismo que causa dicho daño, y las pautas de seguridad, ya sabemos, actuales de los Estados Unidos internacionales, se basan únicamente en los efectos térmicos de calentamiento, pero muchos efectos no térmicos se producen en niveles de magnitud inferior a los permitidos por estas pautas. Vamos a conocer, bueno, esto simplemente lo tenéis aquí para quien quiera apuntar a esta página web, es muy interesante. Es una página que se ha hecho ahora sobre toda la información que queráis tener sobre el 5G. Aquí no me da tiempo a ponerlo, pero vais a ver las últimas novedades y todos los últimos estudios que están ahí, lo podéis mirar. Bueno, algunos estudios que muestran la evidencia de los efectos dañinos de estos campos electromagnéticos. Aquí ven algunas recopilaciones en las que se ve que el daño al ADN celular, ahí están 24 revisiones, fertilidad reducida en 25 revisiones diferentes, estudios que muestran la evidencia de los efectos dañinos de los campos. Podemos ver cómo ya en 3 países de Asia, en el que están densamente poblados y de alta tecnología, como Singapur tuvo una caída del 31% en la reproducción entre el año 2016 y el 2017. Macao tuvo una caída del 26% entre el 2016 y el 2017. Y Corea del Sur también el 11% de este mismo problema. También podemos ver como de efectos biológicos, neuropsiquiátricos, hay 29 publicaciones. Apoptosis, muerte celular programada, 15 revisiones, estrés oxidativo, daño por radicales libres, 25 revisiones, cáncer, 38 revisiones, alteraciones del sistema endocrino, efectos hormonales, 15 revisiones diferentes, cáncer intracelular excesivo, que eso es lo que vamos a mirar ahora más, basándonos en el estudio de Martin Pall, 16 revisiones distintas, y efectos cardíacos a través del control eléctrico del corazón, 9 revisiones. Hay algunas razones por las cuales los campos electromagnéticos son mucho más activos en niños que en adultos. Los niños tienen relaciones de superficie de volumen más altas, de modo que sus tejidos están mucho más expuestos a los campos electromagnéticos. Esto puede ser particularmente importante en la cabeza, donde los cráneos más delgados significan que las exposiciones cerebrales son mucho más altas. Los niños tienen densidades también muy altas de células madre, que son particularmente sensibles a los campos electromagnéticos. El cerebro en desarrollo parece ser especialmente sensible a estos campos, y los tejidos jóvenes tienen un contenido de agua extracelular mucho mayor, y esto conduce a una penetración de los efectos mucho más profunda. Por estas razones, por ejemplo, el wifi y la radiación de la torre de telefonía celular en las escuelas es especialmente preocupante. Aquí vemos algunos de los estudios basados en investigaciones de Martin Pall. No sé cómo vamos de tiempo, porque poquito, pues voy a pasarlos, porque si no, aquí están todos los que queráis tenerlos. Ahí me han dicho que luego no las mandamos, las pondremos en PDF y me ocuparé personalmente de podérselas mandar a María López Marrayana para que todas puedan tener. Bueno, aquí vemos algunas otras evidencias. Fijaros, algunos estudios en esa recopilación
cuidado que se conoció, por ejemplo, que en 1973 2,4 GHz, que precisamente es la frecuencia de Wi-Fi, es la longitud de onda que destruye nuestra capacidad para combatir infecciones. Si tenemos una infección crónica que produce endotoxinas como Lyme, que la exposición a moho en nuestro hogar o el crónico, el uso de luz y de teléfono móvil potencia masivamente la virulencia del problema. Aquí hay algunos de los estudios, hay muchísimos más. Los campos electromagnéticos suprimen la inmunidad y provocan el crecimiento de la patogenicidad de la borrelia Epstein-Barr. Hasta otro estudio incluso que dice que como una llamada de 7 minutos de duración actúa el Epstein-Barr crónico. Bueno, vamos a ver los factores comunes, simplemente os lo voy a decir de una manera rápida porque tenemos ya muy poco tiempo. Ese es el ciclo no, probablemente os sonará a todos, es un estudio basado precisamente por el profesor Martin Boyd. Simplemente, para explicarlo de una manera sencilla, tenemos aquí el NMDA, son unos receptores que están sobre todo en el sistema hormonal, el sistema nervioso y en el sistema inmunológico. Puede ser afectado por 7 grupos de tóxicos, entre ellos organofosforados, organopirinetrinas, organofosforados, es decir, muchos compuestos orgánicos volátiles, también el mercurio, excitan este receptor y lo que va a hacer es que se produzca un aumento de la síntesis del óxido nítrico, que es un radical libre que va a hacer que reaccione también con un superóxido, que también es un radical libre del organismo. Cuando se produce esta reacción, se va a producir un peroxinitrito, que no es un radical libre, sino que es una sustancia prooxidativa muy dañina. Esto lo que va a provocar es un aumento del estrés oxidativo y con un aumento de la síntesis y de la entrada del calcio en el interior de las células, que ahí es donde está el kit de la cuestión. Directamente cuando entra este calcio, este flujo de calcio en el interior de las células, se produce un aumento de la síntesis de las enzimas óxido-nitrosinasa, la endotelia y la neuronal, y va directamente a producir una mayor cantidad de óxido nítrico, lo que vamos a estar en el ciclo vicioso del ciclo no. Por eso se llama el ciclo vicioso no. Con lo cual esto lo que hace es perpetuar continuamente estos síntomas. Por otro lado, también el calcio lo que va a hacer es activar la proteína NF-κB, que a su vez sí que activa la oxidonitricosintasa inducible y por su lado también va a poder otra vez reactivar el ciclo. Y también a su vez va a provocar una síntesis de interleuquinas proinflamatorias. Lo que tenemos importante en común, que por eso hemos traído, estos han sido los últimos estudios, que realmente esto es lo que está ocurriendo también con el tema de electrosensibilidad. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay otros receptores que no son los de NMDA, que están excitados por los químicos, sino otros receptores que se llaman VGCT, que resulta que son sensibles y están excitados directamente porque son dependientes de voltaje. Con lo cual, campos electromagnéticos son los que van a producir esta excitación y al final vamos a llegar a provocar exactamente el mismo mecanismo del ciclo no, que ya se había estudiado previamente para la sensibilidad química, con lo cual aquí tenemos ya un punto común muy importante, el ciclo no, desde el punto de vista bioquímico, como una fase en la cual estamos provocando tanto una sensibilidad química como la excitación de los campos de los químicos y de los campos electromagnéticos también. Bueno, aquí podemos ver algunas cosas en común, que ambas pueden iniciarse por exposiciones previas, causando en ambos casos respuestas extremadamente sensibles, a menudo son comórbidas, ambas implican síntomas provenientes del cerebro y otros problemas de tejidos periféricos, y en las dos hay muchísima variación en los síntomas de un individuo a otro debido a un mecanismo primariamente local, pero con variable distribución en el tejido. Factores, también aquí vemos más factores comunes. Hay una cosa importante cuando ponemos aquí apertura de la barrera hematoencefálica, cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la neuroborreliosis, se han hecho estudios, por ejemplo, de que las metaloproteinasas, ¿vale?, que son estas enzimas que son aumentadas y su síntesis por precisamente el peroxinitrito que acabamos de ver en este ciclo, son capaces de romper esas uniones que tenemos en la barrera hematoencefálica, disuelven esas uniones y hacen que podamos tener esa permeabilidad y esa entrada, no solamente en el caso de la neuroborreliosis, sino de otras muchísimas patologías. Existen entre los receptores NMDA y VGG cosas en común, ya las he nombrado, esto ya también lo he dicho. Bueno, ¿qué es muy importante? Es muy importante tener, como muy bien nos ha dicho el doctor Pachuto, es muy importante tener en cuenta lo que sería la carga tóxica total. Aquí hemos visto hay una serie de conceptos de medicina ambiental, que no nos da tiempo a decirlos, pero como os acabo de poner, la carga corporal total es uno de los más importantes.
¿Por qué tenemos también una mayor carga total, una mayor facilidad? Porque somos la primera generación humana expuesta a un número incalculable de químicos sintéticos. Somos la primera generación humana que hace edificios de ahorro energético y cierra herméticamente sus hogares y sus oficinas. Somos la primera generación que consume una dieta muy inferior desde un punto de vista nutritivo. Aquí podemos ver, esto no nos va a dar tiempo, como voy de tiempo, simplemente la diferencia. Bueno, no me va a dar tiempo, hay una parte interesante desde el punto de vista bioquímico que me gustaría deciros, pero no me da tiempo, pero simplemente deciros, fijaros la diferencia que hay cuando nosotros, por ejemplo, entra en nuestro cuerpo un nutriente o un xenobiótico. Xenobiótico quiere decir seno, viene de extranjero, es decir, quiere decir ajeno. El xenobiótico es una sustancia ajena a la vida, es un contaminante que entra en nuestro organismo. La diferencia cuando un nutriente entra en nuestro organismo es absorbido y es asimilado, esto que se puede formar parte de nuestra vida, de nuestro organismo, en proteína o en lípido, en hidrato de carbono, y después es eliminado. Y durante todo este proceso ha generado energía. ¿Qué es lo que ocurre con el xenobiótico? No se puede asimilar, es ajeno a la vida. Entonces el organismo no lo puede convertir en parte del anabolismo, sino que de alguna forma lo que hace es que lo compartimenta, lo va acumulando poco a poco. Y además, una cosa muy importante que sepamos es que muchas veces se puede producir incluso una mayor toxicidad una vez entra en el organismo que cuando está fuera. Y luego ya, efectivamente, si se eliminan, pues han disminuido su toxicidad. Bueno, esto es imposible, esto simplemente deciros que es muy frecuente que os pase a muchas personas con sensibilidad química de una manera rápida. Esta sería la manera en la que se va a metabolizar un xenobiótico, pero cuando nosotros, por la ruta del aldehído, cuando nosotros estamos en contacto, por ejemplo, con un entorno contaminado, como podemos tener formaldehído, como podemos tener que está prácticamente en todos sitios, como la degradación de las aminas biógenas, todos nuestros neurotransmisores, la adrenalina, dopamina, que estamos continuamente sintetizando, bueno, pues su degradación termina en aldehído, la cándida termina en aldehído, la reoxidación de lípidos. Cuando tenemos sobrecargada esta ruta, se produce una vía retrógrada en la cual se produce un aumento del alcohol y se produce un hidrato cloral. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues es esa sensación a veces de pensamiento borroso, de pensamiento borracho, como si no hubiera bebido, sin haber bebido, una sensación de poca lucidez. Eso es uno de los síntomas con muchísima frecuencia que tienen muchas personas, y eso quiere decir, sobre todo, que tiene sobrecargada esta ruta. Sinceramente, para poder estudiar medicina ambiental es muy importante tener conocimientos de bioquímica y la verdad es que os animo a todos, porque vamos a poder entender muchísimo mejor nuestro organismo. Pues nada, ya no me da, pues simplemente a ver si me da tiempo a terminar. Aquí tenéis simplemente el tratamiento, es intentar bajar, no nos da tiempo a hablar de él, pero es intentar bajar en lo posible todo lo que sería el ciclo no con diferentes terapias. Muchísimas gracias. Buenos días, creo que tengo nada más que 5 minutos para hablar, así que es lo que me ha dejado Pilar y no sé si tendré mucho tiempo para trabajar. Bueno, me presento, soy Jaime Mastú, muchos me conocéis ya, soy doctor en medicina y director del Laboratorio de Electromagnetismo de la Universidad Complutense de Madrid, del Centro de Tecnología Biomédica. Y llevo muchos años trabajando en, sobre todo, las interacciones de los campos electromagnéticos con los sistemas biológicos, aplicados también a la terapia en fibromialgia y otras terapias. Trabajo en este centro de investigación, tenemos un grupo grande de investigación, tengo varios laboratorios donde desarrollamos investigaciones para ver cómo interactúan este tipo de campos electromagnéticos con nuestros sistemas vivos. Bien, iré rápido.
Nuestra vida es la interacción con factores ambientales, como ya ha dicho el doctor Pachuto, y todos esos factores ambientales están interactuando con nuestro sistema. Quiere decir que no se puede estudiar la patología de un punto de vista fraccional. Hay que estudiarla siempre desde un punto de vista general, con todos los inputs, con todas las interacciones que tiene con el medio. Por tanto, de aquí es donde deducimos lo que nosotros llamamos el concepto de síndrome de sensibilidad central. Sabéis que soy además presidente de la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad Central. Intentamos agrupar este conjunto de patologías en una forma de explicación común. Digo una forma de explicación porque en muchos casos he encontrado que esta denominación es excluyente, y yo debo decir que es todo lo contrario. Es una denominación incluyente que intenta explicar un fenómeno, pero no quiere decir que ignore el conjunto de sintomatología que aparece alrededor. ¿Y a qué llamamos síndrome de sensibilidad central? Pues es un síndrome que viene producido porque el sistema nervioso central, en sus mecanismos de respuesta homeostática, se encuentra alterado. Y se encuentra alterado porque ha alterado por razones ambientales, fundamentalmente, también por razones orgánicas, en algún caso, los mecanismos de neuromodulación, los mecanismos por el cual el sistema nervioso controla y despliega nuestros procesos metabólicos y endocrinos fundamentalmente. Este concepto no es nuevo, viene hablándose de él desde el año 2000 por lo menos, con Yunus incluso anteriormente, por tanto no es algo que hayamos inventado nadie. ¿Cómo es el proceso de neuromodulación que está activando el sistema nervioso? Fundamentalmente hay alteraciones en lo que llamamos procesos de control general. Los procesos de modulación son los que regulan el tipo de respuesta que va a tener el sistema. Y encontramos en casi todos los pacientes que tienen estas diferentes patologías alteraciones en este mecanismo de respuesta. No tengo tiempo para explicar en detalle esto, pero sí veis que el modelo de respuesta está cambiando. ¿En qué se caracteriza el síndrome de sensibilidad central? Básicamente, todos conocemos la sintomatología y es común, una gran parte de este síntoma es común a todas las patologías que luego vamos a hablar. O sea, no hay partes que sean diferentes de otras. Toda esta sintomatología aparece en casi todos los pacientes, en un grado mayor o un grado menor, y por tanto algo tiene que haber común. Todavía no hemos establecido exactamente cómo, pero sí sabemos que al menos lo que nos está manifestando el paciente son cosas comunes que aparecen en todas partes. Probablemente haya una base bioquímica de todo ello, que tendremos que descubrir, tenemos que averiguar cuál es. La doctora Pilar Muñoz Calero nos ha adelantado de ello, el doctor Castro después nos hablará también. Son cosas que tenemos que averiguar, todavía no sabemos relacionar la sintomatología con la base bioquímica, pero estamos avanzando en ello y, por supuesto, lo que sí sabemos es que hay muchos elementos comunes y muchos elementos de sensibilidad compartida. Cuando hablamos de sensibilidad quiere decir que tenemos una respuesta alterada ante patrones que deberían estar equilibrados y que están desequilibrados, en un caso más y en otros casos menos. Eso es lo que sucede en todos los pacientes, de la fatiga crónica. Aquí veis algunos de los síntomas que ya Mayer explicaba y que son comunes todos ellos, y como también que uno de los paradigmas que aparece en todos lados, como es el dolor, aparece alterado en todos estos pacientes. Todos los pacientes tienen alguna sintomatología dolorosa, en una medida o en otra. Será más aguda o menos aguda. El dolor, por tanto, no es el único paradigma en el que hay que fijarse. Hay muchos otros paradigmas que están siendo alterados, pero el dolor es importante como medida de control general, ¿no? Para ver la relación. Estos trastornos de sensibilidad central afectan casi al 90% de los pacientes que tienen todo este conjunto de patología. Es decir, que en todos lados hemos encontrado en diferentes estudios cómo correlacionan con gran cantidad de señales de tipo doloroso o de otros tipos. También un elemento importante que aquí no se ha hablado y que yo siempre insisto en ello, es que uno de los síntomas importantes es el trastorno del sueño. El sueño es un elemento determinante en casi todos estos pacientes. Es la quinta esencia de la reparación. El sueño sirve para reparar, sobre todo, alteraciones metabólicas y endocrinas durante la noche, y curiosamente en casi todos estos pacientes está alterado y tiene síntomas de alteración que están alterando directamente todo el proceso del sueño. El sueño es básico para el funcionamiento y la gravedad de la patología aumenta por el deterioro del sueño. Es
Eso hay muchos estudios que correlacionan directamente ambos procesos. No tengo tiempo para entrar en el detalle de las cosas, pero hay muchos elementos que nos indican que la cosa va por ahí. Por tanto, hay muchos elementos que llamamos de sensibilidad que son comunes y que actúan como cofactores de generación de esa patología. Cofactores, quiere decir que habitualmente cuando alguien paciente va al médico se fija en algún aspecto de esto, pero en general no se relaciona en el conjunto de aspectos que están influyendo en esa capacidad de sensibilización. Entonces, yo creo que uno de los elementos que decía la doctora Parera anteriormente es que el médico tiene que estar formado en ver al paciente como un conjunto y ver, digamos, el conjunto de elementos que le van a afectar. Lo que yo hablo más de los campos electromagnéticos. Yo no conozco muchos médicos que le pregunten a sus pacientes en qué entorno viven, con qué campos electromagnéticos conviven, si tienen wifi en su casa no lo tienen, si tienen una antena cerca, si usan mucho el móvil. No les preguntan sobre ello. No tiene ese input de información necesario para estudiar un elemento de sensibilidad. Igual pasa con los alimentos o con determinada sensibilidad a los fármacos, etcétera, que es decir, hay que hacer el balance de sensibilidades que corresponden a esa alteración central, que es muy importante. Sabemos que todas estas patologías comparten gran parte de la sintomatología, en un porcentaje muy alto. Claro, ustedes ven aquí una prevalencia en el conjunto de la población, una prevalencia que va aumentando constantemente y que en las poblaciones, en las ciudades, es diferente que donde no hay, digamos que en el campo, en las ciudades que hay menos industrialización, con lo cual tiene una relación directa con los procesos industriales de la ciudad, claramente. La contaminación, los campos electromagnéticos, etcétera, los tóxicos ambientales van incrementando esa capacidad de respuesta. Estos porcentajes, si uno suma los porcentajes o hace el promedio, estamos en el 20% de la población, que es decir, uno de cada 5 personas está de alguna manera influido por ello. No quiere decir que ya esté sufriendo una patología, sino que tiene todas las papeletas para que a lo largo de su vida desarrolle algún tipo de patología relacionada con ello, ¿no? Y por tanto, digamos, ¿qué está ocurriendo? Que estamos actuando para la disfunción central, cambiando los patrones neuroendocrinos del sistema inmune. Es decir, nuestra respuesta neuroinmune es la que está alterada para producir esa respuesta asociada a la disfunción central. Es decir, que estamos alterando nuestro mecanismo de respuesta al medio, en definitiva, que es lo que hacemos con ese sistema. Y nosotros nos fijamos más en los procesos centrales para establecer, digamos, cómo es el proceso de identificación de la señal, por ejemplo, que producimos, porque nosotros también pensamos, claro, toda esa señal intermediaria que tiene que ver con el procesamiento de información está alterada. Nuestro sistema nervioso no está enviando la señal adecuada para producir una respuesta adecuada. Y sabemos que, cuando hablamos de neuromodulación, que los centros de neuromodulación están alterados en su respuesta. Y por tanto, si lo traducimos en imágenes, vemos, por ejemplo, que esta es la vía de transmisión, como ha dicho el doctor anteriormente, la vía de transmisión de la señal dolorosa. Pues bien, cuando estudiamos la ínsula, en lo que hemos estudiado más nosotros, encontramos que hay alteraciones en el proceso de neuromodulación de la señal pasando directamente a la corteza S1, ¿no? en la vía que está establecida. En nuestras pruebas, estas son las pruebas de Glatzel iniciales, donde demostraba que el dolor tenía una visión central, no tengo mucho tiempo de explicar, pero fue el primero que hizo una prueba, digamos, diagnóstica de imagen sobre ello, y estas son nuestras pruebas de imagen hechas por nosotros directamente sobre una técnica que son tensores de difusión protónica en resonancia magnética, donde vemos la diferencia de procesamiento de señal de dolor mecánico de una persona que no tiene fibromialgia, una mujer que no tiene fibromialgia, de la misma edad que una persona que tiene fibromialgia. Aquí encontramos la diferencia, que justo en el área de la ínsula la señal no está siendo procesada adecuadamente y se procesa directamente en la corteza S1, quiere decir que no está siendo neuromodulada. Es decir, que aquí demostramos una imagen clara que hay un proceso de alteración de la señal de modulación que llega al cerebro, que está decodificada para que el sistema no lo comprenda, no entienda la necesidad de producir un proceso de control neuromodulador. Todo esto nos está indicando que existen procesos centrales alterados y, por tanto, tenemos que ver qué inputs ambientales están alterando esos procesos. Uno de ellos, que yo voy a fijar hoy, pero son los demás también lo que hay que incluir, son el tema de la electricidad electromagnética, que curiosamente no es común a un lugar, sino que ya está sucediendo en todo el mundo. No hay ningún país hoy que ya no tenga asociaciones,
o enfermos o pacientes que se encuentren implicados en la respuesta al campo electromagnético. Por lo cual ya no es un fenómeno local o se puede atribuir a fenómenos relacionados con problemas psiquiátricos, que es lo que mucha gente ha querido atribuir. Que si es un problema distribuido en toda la población del mundo, ya no puede ser que todos estén un poquito mal de la cabeza, hablando de una manera rápida, ¿no? Es decir, que hay razones suficientes para empezar a pensar, como ya se ha citado anteriormente, hay una resolución del Parlamento Europeo que habla de esto y que ya incluye como recomendación a los Estados que nadie ha aplicado, que ningún Estado ha aplicado, recomendación a los Estados la necesidad de evaluar los campos electromagnéticos con niveles diferentes a los que hay actualmente, recomendando la disminución o la desaparición de los límites actuales, que como saben ustedes son límites muy elevados a lo que está sometida la población y que necesitan ser rebajados a niveles que sean compatibles con la actividad eléctrica, que hoy no estamos haciendo. Por tanto, bueno, hay mucha gente, muchos artículos que definen la hipersensibilización, que es decir, que ya empieza a considerarse como un elemento clave, la hipersensibilización como respuesta alterada, producida por los elementos con los que convivimos todos los días, nuestros sistemas radioeléctricos, nuestro sistema, todo nuestro sistema, todas nuestras células tienen un equilibrio eléctrico que puede ser modificado desde el exterior. Y este equilibrio eléctrico altera o alterado puede producir respuestas inadecuadas generales, ¿no? Esto es una ponencia presentada al Parlamento Europeo sobre los cambios de hipersensibilidad y algunas, digamos, como Belpont, definen algunos estadios por el cual el médico puede identificar cuándo comienza ese proceso de hipersensibilización. Y él define tres fases, ¿no? Una fase inicial en que no se notan muchas cosas, solamente pérdidas generales de aspecto cognitivo, de concentración, de memoria. Una segunda fase donde ya comienzan los procesos de alteración del sueño, y vuelvo a repetir, lo del sueño como paradigma importante de control de lo que sucede. El sueño está alterado y va a ser alterado, digamos, y el tercero, cuando ya es incompatible con el lugar en que vives. Es decir, que los campos electromagnéticos no te dejan aproximarse de ninguna manera al lugar en que vives. Bueno, esta es la sintomatología general que nos encontramos y la prevalencia está en torno al 3 o 4% de la población. Y ahora, claro, nos encontramos con una nueva situación, donde los campos electromagnéticos ambientales van a crecer de forma espectacular. Van a crecer de forma espectacular porque se nos viene encima el tema del 5G. El 5G va a suponer un incremento muy importante de las condiciones. Esta es la prevalencia, la idea de prevalencia que publicaron Albert y Oberfeld en el año 2006 de cómo iba a subir la cantidad de personas que va a tener, digamos, efectos de prevalencia de campo electromagnético. Y, digamos, están las hipótesis de otro investigador que se llama Lesinski, que es finlandés, sobre por qué razón la mayoría de la población no responde o no tiene problemas con el campo electromagnético si todos recibimos lo mismo. Y la razón, de nuevo, viene a explicarla por las razones de sensibilización. Es decir, que es el conjunto de factores que hay en el medio los que han sensibilizado a esa persona y es más susceptible de respuesta frente al campo electromagnético. Esa es la explicación fundamental. Quiere decir que el resto no vamos a poder ser si en el momento que entremos en esa dinámica de sensibilización, que es lo que sucede habitualmente en casi todas las personas. Existen, digamos, muchos estudios genotóxicos, digamos, de fuentes controladas sobre los efectos del campo electromagnético en la membrana, en las proteínas de estrés como la HSP, etc. O, digamos, estudios in vivo en animales donde establecen que hay demasiados, digamos, por lo menos precedentes de efectos que hoy podemos continuar. Por tanto, los efectos biológicos del campo electromagnético que tenemos en el ambiente no son un invento, son una realidad importante. Y sobre todo los que nos afectan más, y es por ejemplo la progresión de algún tipo de tumores, ¿no? Que como es, digamos, la progresión del crecimiento de un tipo de tumores como son los glioblastoma, etcétera, que ya están asociándose ya, digamos, al incremento del uso de sistemas de comunicación. Y que yo he leído muchas estadísticas que dicen que esto no es así, que no hay crecimiento de tumores y que esto es un estudio bien claro, hay varios estudios que nos indican esto.
qué no sabemos del campo electromagnético y qué nos falta en el conocimiento para saber realmente lo que sucede. Nos falta saber qué sucede con la expresión genética de proteínas y cómo afectan directamente, digamos, a su comportamiento. Nos falta saber la sensibilidad individual de cada persona, que es diferente de cada persona. No todo el mundo va a responder igual ante el campo electromagnético. Nos falta saber cómo se comportan los sistemas diferentes de comunicación de forma cooperativa, porque no es lo mismo el sistema antiguos 3G, 4G, de los nuevos que van a venir. Es totalmente diferente. No sabemos cómo se comportan con el resto del campo eléctrico que tenemos alrededor. No sabemos, digamos, cómo se comporta relacionado con la presión del cáncer. No sabemos cómo abre la barrera hematocefálica, hay muchos estudios sobre ello. No sabemos cómo se producen lesiones en el ADN. En fin, tenemos muchos desconocimientos todavía como para que esto continúe creciendo de forma exponencial. Porque esto es lo que nos enfrentamos realmente. En general, casi todos los problemas epidemiológicos están realizados en personas que dicen que son hipersensibles, que se autorreconocen hipersensibles y que al final el investigador correspondiente dice no, pues esta persona no es capaz de reconocer, por ejemplo, cuando un aparato está encendido, un emisor o apagado. Pero es que esta no es la respuesta biológica del sistema. La respuesta biológica del sistema no quiere decir que se entre, sino que tiene efecto en su organismo que él no es capaz de controlar, no que identifique si se ha encendido o apagado. Quiere decir que los estudios de provocación en general están, digamos, muy sesgados en esa dirección. Hace falta establecer estudios concretos. Hay muchos estudios que relacionan la intensidad de campo que recibe la población con la patología subyacente. Ya conocemos muchos elementos que poco a poco nos identifican que a mayor nivel de radiación, mayor capacidad de respuesta ante muchas patologías. En fin, no tengo tiempo para explicar, pero existe cada uno de esos estudios suficientes que ha dado lugar a cambios de información. Y acabo solamente con dos cositas. ¿Qué cambia con el modelo del 5G de comunicaciones? Lo primero, que el 5G, saben ustedes que es lo que llaman el Internet de las cosas. Traducido rápidamente, es que todos los sistemas que tenemos a nuestro alrededor están interconectados. Tengan capacidad de conexión y por lo tanto de relación entre ellos. Eso significa necesariamente que va a tener, digamos, las ciudades van a estar masivamente interconectadas y va a tener todos los elementos, desde nuestra ropa hasta nuestra nevera, cualquier electrodoméstico va a tener una relación con una nube, la nube general donde van a estar esos datos. Esa interrelación masiva hace que necesariamente tenga que tener una tasa de exposición de la población muy alta. Los coches, etcétera, van a ser conducidos y conductor y todo ello va a necesitar redes muy grandes de interconexión. Todos esos elementos necesitan establecer nuevos sistemas y, claro, la población que hoy ya es sensible, ¿qué significa la nueva exposición de 5G? Que va a aumentar ese nivel de sensibilidad, va a aumentar la posible respuesta y, por tanto, el pronóstico es que va a incrementar el número de patologías necesarias para responder. Eso parece evidente y mucha gente que hoy no es sensible se transformará en sensible a ese tema. Pues la correlación de los diferentes efectos. Eso es lo que es nuevo. No sabemos mucho de ello y, evidentemente, yo creo que el llamamiento de todos los científicos que estamos en este campo es precisamente para decir que hay que investigar sobre el asunto. Lo que nos ha dicho la directora de este centro hace un rato, es necesario que los estados, si van a poner en marcha una tecnología masiva que afecte a toda la población, pongan en marcha procedimientos muy potentes de investigación para saber cuándo comienza la respuesta. Y lo segundo, muy importante, es que los estados tienen que poner en marcha, digamos, niveles de reacción de la población muy inferiores, miles de veces inferiores a los actuales, porque no podemos, lo que se espera del nuevo 5G es que va a multiplicar por 1000 lo que tenemos actualmente. Muchas gracias.
Los daños descritos en el sistema nervioso periférico en estas enfermedades podría relacionarse con una mayor sensibilidad a los campos electromagnéticos o electrosensibilidad. Y una segunda parte de la misma pregunta indica si podría estar relacionado también con los problemas que nos han hablado sobre el glutamato. Bueno, yo sobre el sistema nervioso sí le puedo contestar, sobre el glutamato no. Pero el sistema nervioso, hay descritos multitud de trabajos de la respuesta del sistema nervioso periférico, ¿no? A nivel local. Pero a mí me sigue pareciendo que la respuesta más importante se da al sistema nervioso central, a los cambios, digamos, más importantes de regulación que están produciendo a nivel central, no a nivel periférico. Sí, con respecto al tema del glutamato, como hemos visto en el ciclo 1, el óxido nítrico, precisamente el NMDA es el receptor del glutamato. Y precisamente lo que se ha visto en los estudios es que este grupo de tóxicos, los que ya se sabe, hay muchas evidencias con respecto a los órganos rodados, órganos fosforados, piretinas, carbomatos, monóxido de carbono, mercurio y algunos compuestos orgánicos volátiles son capaces de excitar ese glutamato y a su vez a través de esa excitación del glutamato va a excitar ese NMDA. Así que sigue teniendo una relación. Otra pregunta sería, si la ausencia de metales como el zinc y el cobre, ¿qué pueden producir en el metabolismo? Bueno, sí, seguro que puedes decir. A ver, el zinc y el cobre son algunos de los elementos que son cofactores muy importantes precisamente para intentar equilibrar ese desequilibrio que estamos hablando de lo que nos oxida y la capacidad antioxidante que tenemos en el organismo. Tenemos una serie de enzimas, como sería la glutatión peroxidasa, la catalasa, la superoxidasa dismutasa, que son necesarios y que algunos de esos cofactores, como el zinc o el cobre, van a intervenir para que estas enzimas antioxidantes sean las que puedan equilibrar esta oxidación. Si nosotros tenemos una mayor cantidad de oxidación, como antes nos decía muy bien el doctor Pachuto, entonces tenemos una gran cantidad de cosas que nos dañan, que nos oxidan, y una capacidad de neutralizar esos efectos mucho menor, y eso es lo que se llama el estrés oxidativo, y tiene mucha relación con el déficit del zinc, del cobre y de algunos otros oligoelementos que no solamente funcionan como factores de algunas de estas enzimas, sino también en los niveles de desintoxicación meten muchas rutas metabólicas del organismo, que hacen que seamos capaces de desintoxicar mucho menos y por lo tanto nuestra carga tóxica va a aumentar y va a provocar esos daños. Sí, quiero añadir que cuando se habla que si queremos distinguir, por ejemplo, metales que no pertenecen al organismo, como por ejemplo el mercurio, y siempre afectan, o sea, un valor normal del mercurio, ¿cuál tendría que ser? 0. ¿Vale? Cuando se habla, por ejemplo, del zinc y cobre, se trata de cofactores importantes de enzima, entonces pueden ser útiles, son útiles, pero cada persona es distinta, tenemos que, como siempre, ver dos cosas. Primero la cantidad y después si la persona es alérgica. He visto muchos pacientes que tienen cobre presente en el pasta dental, o he visto mujeres con cobre en el DIU que desarrollan una sensibilidad, una alergia de tipo 4 que se mide con el test de LTT o MELISA. En este caso, por supuesto, si llegamos a un diagnóstico etiológico, otra vez que el cobre, por ejemplo, como en este caso, es un factor desencadenante, un cofactor, entonces tenemos que seguir la terapia, o sea, eliminar el cobre. Por eso, distinguir metales propios del organismo y no, y ver la cantidad primero y segundo si el paciente es sensible o no a estos metales. Esta otra pregunta va para el doctor Maestro. Es caso práctico y desfasado, planteado. Al hablar de campos electromagnéticos, ¿se podría considerar como tales los móviles haciendo fotos, aunque estén en modo avión? Los móviles haciendo fotos, aunque estén en modo avión, lo que tienen es un campo magnético producido por la batería del móvil. Pero no tiene un sistema de transmisión, que es el campo magnético directo de la batería, no de lo demás. Por lo tanto, no tendría por qué... No está radiando. Radiando, exacto. Muchas gracias. Hay quien plantea que el 5G, al estar más próximas las antenas, tendrían menor potencia y por lo tanto menor actuación sobre las personas. Bueno, esta es una pregunta interesante porque la discusión siempre ha sido
En fin, lo mejor sería no tener mucha radiación, pero si hay que tener radiación, ¿cuánta es la mejor? ¿Y cómo se puede distribuir? ¿No? Porque claro, uno hasta ahora veíamos antenas muy grandes colocadas de lejos que tenía que tener mucha potencia para llegar a muchos sitios, y tu móvil tenía que emitir con más potencia para llegar a una antena lejana. Una antena cercana, digamos, teóricamente dedica que tu móvil se excite con menos potencia y por tanto tenga que tener menos radiación relativa. Todo eso es cierto, todo eso en principio estaría bien, tener más antenas, pero siempre y cuando hagas, digamos, hubiera una normativa que limitara la tasa media de radiación. Y lo que tiene que ocurrir es que, independientemente de donde esté la antena, toda la población no esté expuesta a más de un nivel. Nosotros estamos hablando de 0,1 microvatios centímetro cuadrado, pero incluso por debajo de eso. Es decir, ese nivel sería el mínimo razonable. Si para eso tenemos que tener más antenas colocadas cerca, pues no pasa nada. Lo que importa es lo que le llega a las personas. No importa dónde estén las antenas ni cómo funcionen los sistemas. Lo que importa es lo que le llega a las personas. Y lo que vamos a encontrar, porque la economía de espacio y de funcionamiento de los sistemas, es que las antenas más pequeñas, más próximas, van a emitir con más potencia. Es decir, lo contrario es lo que estamos diciendo, es decir, que no va a resolver el problema, sino que lo va a incrementar. Bueno, pues de momento no tenemos más preguntas. Les agradecemos enormemente su colaboración. Muchas gracias.